Esta temporada necesita que todos paremos un poquito en vacaciones, porque ¿cómo resumir, verdad, todo lo que nos ha dado esta temporada? Ha vuelto Trump, se han disparado las guerras, se han disparado los precios, se han disparado hasta los jueces kamikaze, tenemos un genocidio retransmitido en directo, bulos en prime time, influencers hablando del rol de la mujer como si estuviéramos en 1784 y a Frank Cuesta en modo destroyer. Si lo cuentas, no te creen. Si escribo otro libro, me quedaría a lo mejor más absurdo todavía que la mejor empleada del mundo, tu libro de verano. Por cierto, que os voy a contar una cosa, le he mandado el libro a Pedro Sánchez, firmado, le he puesto Pedro, para cuando estés hasta el coño, y yo creo que ahora es el momento perfecto para que se lo lea, sinceramente. Total, que decía que si lo cuentas no te lo creen, pero todo esto ha pasado, así que en este último programa de la temporada nos vamos a permitir un momentito para recapitular y para repasar este año de locura colectiva, porque el mundo se ha vuelto loco, y no solo el título de la sección, es un parte médico, así que bienvenidas a El mundo está loco. Y lo peor no es que lo esté, lo peor es que ya lo hemos normalizado, algunas cosas ya hasta se nos han olvidado. Vamos a empezar por fuera, porque a veces da más miedo lo de fuera que lo de dentro, aunque bueno, luego ya veremos un poquito. ¿Y por qué vamos a empezar? Pues por supuesto, por el apocalipsis, por Donald Trump, que volvió al poder esta temporada. Sí, amigas, parece que nunca se fue, ¿verdad? Bueno, y en parte es que nunca se fue, se resistió a no irse. Trump volvió, no volvió más moderado, volvió como un abuelo enfadado con el mundo y con acceso al temido botón rojo. Nada más aterrizar en el poder, empezó a soltar perlas, que si los inmigrantes envenenan la sangre de América, esto lo dijo textualmente, que si los periodistas deberían ser juzgados por traición, que si los demócratas comen bebés, en fin, lo de siempre, pero con más arrugas y más bronceado. Y mientras preparaba deportaciones masivas, recortaba programas infantiles y prometía cárcel para sus rivales, su círculo más cercano se llenaba de multimillonarios, de conspiranoicos y de fanáticos religiosos, todo lo que, como sabéis, representa la libertad más absoluta. Un gabinete digno de serie distópica. Como broche final de esta gira mundial de la vergüenza, atacó Irán, ordenó bombardeos sobre instalaciones nucleares, provocó una escalada internacional y casi nos mete en una guerra que nadie había pedido. ¿Y sabéis qué hicieron sus aliados republicanos? Proponerlo para Premio Nobel de la Paz. Porque claro, resulta que lanzar misiles ahora es un gesto de reconciliación. Y hablando de reconciliaciones imposibles, hay que decir que todos y todas hemos disfrutado un poco con el enfado de estos dos, ¿verdad? Porque claro, todo pintaba muy mal, pintaba fatal con el retorno de Trump, pero pintaba aún peor cuando veíamos que su mano derecha iba a ser él. Elon Musk, ¿verdad? Como decíamos, Elon Musk empezó el año echando a miles de trabajadores por correo, como quien limpia spam, convirtió X en un vertedero aún más de bulos de odio y de teorías de la conspiración, y Tesla en una ruina bursátil que ya ni los fans más fieles saben cómo defender. Eso nos dio un poco de gustirrinín. Su cruzada contra el clima, los sindicatos y la prensa lo ha dejado solo, rodeado de fanáticos tecnológicos, libertarios de teclado y podcasters de ultraderecha que lo tratan como un mesías con wifi, sobre todo desde que se dedicó a hacer el saludo nazi, que parece que fue hace mucho, pero no fue hace tanto. Se enfrentó a la justicia laboral, insultó a los científicos y siguió vendiendo la palabra libertad como si fuera un accesorio premium en su catálogo de fracasos. Todo esto tras hacer el saludo nazi en un evento global, como si el problema fuera de conexión y no de ideología. Al final, hasta sus propios inversores le dieron la patada en el culo por pesado y por caro también. Pero mientras los ricos juegan a salvar el mundo con cohetes, en Gaza lo están enterrando. No nos olvidamos, por supuesto, en estos días de Gaza, a la que hemos dedicado muchísimo tiempo aquí y me temo que seguiremos dedicando la temporada que viene. Más de 55.000 muertos, la mayoría civiles, hospitales bombardeados, periodistas asesinados y que no les dejan de hacer su trabajo, niños tiroteados haciendo cola para conseguir comida, un genocidio retransmitido en directo con aplausos desde Washington, con excusas y silencios desde Bruselas y con contratos desde Berlín y desde España, porque recordemos que Israel bombardeó Gaza, atacó Irán, bloqueó la ayuda y sigue sin consecuencias. La única consecuencia, que casi gana Eurovisión, porque para ellos matar con uniforme sigue siendo legal. Nos horrorizamos con Gaza, pero olvidamos las tragedias, otras tragedias igual de reales. Sudán lleva 2 años en guerra civil, más de 14 millones de personas desplazadas, violaciones, ejecuciones y hambre extrema, pero allí no hay petróleo y tampoco hay ya cámaras. En Yemen, más de 1.300 personas murieron este año durante el Hajj por falta de agua, gestión criminal y un calor insoportable. Pero como no hubo
hubo memes, nadie lo contó, exactamente igual que en el Congo. Eso sí, mientras el planeta se desangra, la ultraderecha no deja de hacerse selfies. Y vamos con uno de los personajes que han hecho de este año también uno de los más locos políticamente hablando. Vamos con él, vamos con Milei. Como decíamos, Milei en Argentina ha pasado del rockstar libertario al tío raro que grita a periodistas y a jubiladas. En Portugal, el Chega, el partido de extrema derecha, sube, pero nadie quiere tocarlo, afortunadamente. En Finlandia y en Polonia, la extrema derecha se estrelló con sus propias recetas económicas y en Países Bajos, Wilders ganó, pero no pudo formar gobierno. Hasta Orbán está en apuros. Escándalos, protestas y un país que ya no traga sus mentiras como antes. El fascismo global se desinfla en algunos sitios, pero sigue en pie y al alza en otros. Y en un mundo que arde, los pirómanos siguen con carnet de bombero. Y si fuera todo arde, aquí pues tampoco viene precisamente brisa fresca, porque mientras Trump bombardea a Irán, en España estábamos investigando ¿a quién? Pues a la mujer del presidente, efectivamente, a Begoña Gómez, lo que más odian ahora mismo en la extrema derecha. Si lo nuestro es un género aparte, esto es un thriller político con toques de sainete y con guión de serie B. Todo empezó con Begoña Gómez, que si cartas de recomendación, que si cátedras, que si llamadas, que si esto no es nada, pero vamos a montar un escándalo. El caso, de momento, al menos por lo que sabemos, y hay un juez que se ha empecinado muchísimo en investigar, y no creo yo que después de un año tan a fondo de repente se le hayan pasado muchas cosas por alto, no tiene de momento ni pies ni cabeza, pero ahí sigue abriendo telediarios y generando titulares cada semana como si estuviéramos hablando de los papeles del Pentágono o de los Panama Papers. ¿Os acordáis? Y mientras tanto, Pedro Sánchez se encerraba 5 días para reflexionar. El problema es que cuando volvió, su propio partido ya le estaba disparando por la espalda. Porque si lo de Begoña era aire, lo de Ábalos, ahí sí, eso fue fuego. Fuegotes los que mandaban estos tres también. Bueno, por lo menos dos. Santos Cerdán, ya veremos a qué dedicaba el dinero, que todavía no lo sabíamos. El Tito Berni, el caso Coldo, los maletines, las comisiones, todo envuelto en esta estética de corrupción rancia que huele a after del Congreso. Si Ábalos ardía, Santos Cerdán no se quedaba corto. El secretario de organización del PSOE se metió de lleno en una red de influencias que parece escrita por Netflix. Vuelos pagados por empresarios, contratos sospechosos, reuniones en reservados y favores cruzados que nadie sabe explicar bien, pero que todos parecían entender. Y sí, todo esto pasaba, y mientras Sánchez hablaba de regeneración democrática, tenía a media dirección del partido jugando al Monopoly con fondos públicos. Pero no os preocupéis, porque la oposición también viene fuerte. Otro de los personajes que por desgracia hemos conocido a fondo este año ha sido él, que todavía le mantiene en el cargo pese a todo. Carlos Mazón, el presidente de la Generalitat Valenciana, decidió vetar en las Corts a las víctimas de la Dana en Valencia, las mismas víctimas a las que su gobierno dejó abandonadas durante semanas. Y Ayuso sigue vendiendo su gestión como si no hubiera pasado nada, pese a que en su comunidad murieron 7.291 personas en residencias durante la pandemia por culpa de unos protocolos de exclusión. Protocolos que ahora niega, aunque estén firmados por su gente. Pero da igual, para sus fans, si lo firma Ayuso, es el evangelio. Y mientras los cadáveres no se desentierran, Feijóo se pierde en el desierto, literalmente. No hay propuesta, no hay dirección, no hay liderazgo, solo comparecencias vacías y silencios incómodos, mientras se le cuela a Abascal por la derecha y al vice por la alcantarilla. Porque sí, amigos, hemos llegado a otro, en fin, de los que más momentos nos ha dado este año, desgraciadamente, al vice, en fin. ¿Qué decir ahora mismo, la verdad, de este personaje? El influencer de ultraderecha reconvertido en fenómeno electoral, que no ha tardado, casi ha puesto un pie y ya estaba llevándose pasta. Ha sido condenado, ha acosado, ha manipulado documentos y ha fracturado su propio partido. Todo eso en 6 meses, decidme si no es algún tipo de récord. Y como buen populista de baratillo, además, ha ido de la mano de Quiles, de Ndongo y de todo el zoológico ultra, con acceso a TikTok y con cero ideas, por supuesto. Lo único que proponen es odio y espectáculo, y lo único que generan es miedo. Mientras tanto, en Radio Televisión Española, ¿qué hacen? Pues se pelean básicamente todavía por Eurovisión, otro de los momentos que hemos vivido seguramente este año, y para mí de más maldad, ver a gente que por joder a los que consideran su adversario político
votan a un Estado genocida. A mí ya, hijas, me queda por ver pocas cosas, de verdad te lo digo, porque ha sido de lo más impresentable a lo que hemos asistido, precisamente por absurdo. Israel participa en pleno genocidio y Melody dice que ya no se moja, que por cierto, lo dijo después de cantar en el mismo festival en el que blanqueó a un país acusado de crímenes de guerra. España es así, se incendia el mundo y nosotros hacemos un reality con el humo. Pero por si no fuéramos suficiente, probablemente una de las historias más divertidas de este año, apareció Fran Cuesta. Apareció Fran de la Jungla y una de las cosas que yo ya sabía, por fin las supo toda España. Como decíamos, el tipo que durante años decía que era veterinario, que rescataba animales salvajes, que no se podían comprar animales. Resulta que al final todo era humo, no tenía, nunca fue veterinario, los animales los compraba, incluso se ha llegado a decir si tenía cáncer o no, y lo ha confesado él mismo. Bueno, hasta que se desconfesó y dijo que era un guión que le habían pasado, sí, como si llevara años mintiendo en público fuera un sketch del Hormiguero. Pero el problema no es solo lo que ha mentido, es para quién ha mentido. Porque Frank lleva años blanqueando la ultraderecha, atacando a ONGs, atacando al feminismo, al ecologismo, a los periodistas, mientras se construía un personaje de mártir, de salvador y del último hombre libre. Mentía, manipulaba y los medios le premiaban con entrevistas y con titulares. Pablo Motos, que todos nos acordamos. Fran Cuesta no es un defensor de animales, es un producto del algoritmo y del bulo. Y el hecho de que siga teniendo un altavoz en plena era de desinformación dice más de los medios de comunicación que de él. Así que me he dejado un montón de cosas por el camino, porque si ya me pongo a hablar de Rejón y Monedero, a lo mejor no acabamos nunca, y de otras muchísimas cosas, pero ha sido un año entero viendo cómo el mundo se quema y cómo los bomberos vienen con gasolina, viendo cómo nos mienten, cómo nos manipulan y encima cómo nos llaman exageradas, por señalarlo. Un año de genocidios en directo, de ultras disfrazados de libertadores, de bulos en prime time y de miserables con corbata diciendo que todo va bien. Pero también ha sido un año de resistencia, por no acabar solo en negativo, de medios que no se callan, de gente que no traga, de periodistas que no se venden y de aliadas que se organizan, de otra vez ver las calles llenas, luchando por la vivienda y por la sanidad pública y por la educación pública, la huelga del metal. Hemos visto muchas movilizaciones, porque sí, amigas, el mundo está loco, pero no olvidéis esto, no estamos solas. Así que gracias por vernos, por escucharnos, por aguantarnos y por cabrearos con nosotras, por supuesto, porque la risa nos salva, pero la rabia nos mueve. Volvemos en septiembre, más afiladas, más combativas y por supuesto más hasta el coño que nunca.